Señor Hernando, conténgase, por favor. Lleva toda la mañana interrumpiendo a los intervinientes. Conténgase. Conténgase y permita que se pueda realizar la intervención. Conténgase, por favor. El mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Israel, en Gaza, perdón. El mundo entero. Eurovisión es el nuevo Franco del gobierno. Y usted hace chistes sobre Franco. Menuda talla política, menuda falta de humanidad. Quiero hacer una reflexión al Grupo Parlamentario Popular. Aquí hay una estrategia. Yo pido un mínimo de educación, que es la que yo intento dar a esta Cámara. Hay una estrategia deliberada de hacer ruido cuando hablan los miembros del Gobierno. Y esto no es posible porque los ciudadanos se merecen poder oír las explicaciones de todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene derecho a poder expresarse dentro del respeto a la Cámara parlamentaria. Por tanto, les ruego que, igual que hacen los demás, mantengan silencio cuando habla el Gobierno. Y se lo pido a la dirección del partido. Hace 6 meses vivimos uno de los peores desastres naturales de nuestra historia. Sus efectos fueron devastadores y nos dejaron imágenes difíciles de olvidar. La dana del pasado 29 de octubre afectó a 78 municipios en nuestro país y se cobró la vida de 235 personas. Solo en la Comunidad Valenciana, 75 municipios afectados, 227 víctimas mortales y unas consecuencias sociales y económicas ingentes, con miles de viviendas, comercios, industrias, vehículos, cultivos e incluso infraestructuras públicas destruidas. Le formulo una pregunta que nace del dolor y de la indignación que todavía sentimos miles de valencianas y valencianos. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la respuesta institucional ofrecida ante la situación generada por la dana? Porque lo que ocurrió el 29 de octubre fue más que un episodio climático devastador. Fue una prueba moral y política. Y hay gobiernos que respondieron y otros que simplemente desaparecieron. La Generalitat Valenciana no estuvo para atender la emergencia y cuando la ciudadanía pedía respuestas encontró silencio, opacidad y desprecio. Señora ministra, usted sabe que ese día, mientras los técnicos pedían vigilancia urgente de los barrancos, la Generalitat no hubo orden, no hubo prevención, no hubo gobierno. Y cuando después se intentó pedir explicaciones, borraron mensajes, mintieron, ocultaron pruebas y culpabilizaron a otros. El señor Mazón no estuvo a la altura, ni esa tarde, ni en los días posteriores, ni ahora. Y frente al abandono del Consell, ahí ha estado el Gobierno de España. Con recursos, con atención psicológica, con ayudas para viviendas, empleo, alimentación y reconstrucción. Allí donde la Generalitat se borró, el Gobierno de España estuvo. Y mientras aquí se ha despreciado a las víctimas, en Bruselas han sido escuchadas. Allí no se las ha insultado, allí se las ha acogido y se les ha mostrado respeto. Hoy, gracias al impulso del Grupo Socialista, esta Cámara ha constituido una comisión para hacer lo que el señor Mazón no ha querido hacer, dar la cara. Señora ministra, usted responderá ahora desde el rigor, pero también desde la humanidad, como lo ha hecho desde el primer día. Porque esta pregunta no la formulo solo yo, la formulan miles de valencianos. ¿Dónde estaban quienes debían protegernos? Y lo que es peor, ¿por qué aún siguen ocupando el Palau de la Generalitat los que los abandonaron a su suerte? Muchas gracias. La valoración del Gobierno de España es muy clara. Quien tenía la responsabilidad de la emergencia no estuvo a la altura. Y no estoy hablando, por supuesto, de los ayuntamientos, de los servidores públicos o de la ciudadanía que lo dio todo. Hablo de la Generalitat Valenciana, que ni lideró, ni coordinó, ni actuó. El Gobierno de España hemos estado cumpliendo con nuestras responsabilidades en todas las zonas afectadas por la dana, desde el primer momento, y lo haremos hasta que haga falta. Lo digo por los 30.000 militares desplegados, por los más de 10.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civiles. Lo digo por la movilización de 16.600 millones de euros, 5.280 ya abonados. Más de 4.000 familias han recibido ya las ayudas por viviendas y enseres. Más de 35.000 autónomos y afectados han recibido las ayudas de la agencia tributaria. Más de 186 millones de euros para recuperar el sector agrario. También viviendas puestas a disposición de los afectados, la recuperación de las cercanías. Señora Trenzano, usted y yo somos valencianas. Hemos pisado muchas veces el barro de nuestras huertas
Y sabemos... Un momento, señoría, un momento, ministra. Usted y yo hemos pisado muchas veces el barrio de nuestras huertas, de las huertas valencianas, y sabemos que nuestro pueblo, nuestra tierra, se ha levantado muchas veces. Pero esta vez las cifras hablan de una tragedia desoladora, y voy a ser muy clara. La Generalitat no falló en los detalles, falló en lo esencial, en estar, porque no estuvo. Y cuando la Generalitat no estuvo, porque el señor Mazón decidió que mientras su gente se dolía prefería desaparecer y ahora prefiere mentir y prefiere protegerse a sí mismo. Y también falló el señor Señor Feijóo. Hernando, un momento. Señor Hernando, conténgase, por favor. Lleva toda la mañana interrumpiendo a los intervinientes. Conténgase y permita que se pueda realizar la intervención. Conténgase, por favor. Señora ministra. Y también falló el señor Feijóo, que ha reconocido públicamente que el señor Mazón no estuvo a la altura y aún así ha preferido proteger al señor Mazón en vez de proteger al pueblo valenciano. Por eso el señor Mazón se tiene que ir. Por eso el señor Mazón se tiene que ir y se tiene que llevar con él al señor Feijóo, porque, señorías del Partido Popular, ¿de verdad creen que puede seguir gobernando la Comunidad Valenciana aquel que los abandonó? Reflexionen sobre esto en su cónclave y nosotros, como Gobierno, seguiremos del lado del pueblo y de la decencia. Gracias. Gracias, presidente. ¿Saben qué hacía el Gobierno de España mientras 228 valencianos perdían la vida? Asaltar el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Eso era lo que le preocupaba a la señora Trenzano y a la señora Morán. Esa es la realidad. Y por eso, créame, señor Tellado, que me da pena escuchar intervenciones como la suya, basadas en insinuaciones, en infamias, en mentiras. Y sé cuál es la finalidad, esa cascada de mentiras que cada día dicen ustedes, esa cascada de fango, lo que intenta es tapar la situación económica y social de nuestro país. El 40% del crecimiento económico de Europa hoy lo hace España. El 30% del empleo que se crea en Europa hoy lo crea España. La cohesión territorial que tenemos hoy en España, especialmente en Cataluña, no tiene nada que ver con la que ustedes nos dejaron cuando el señor Rajoy abandonó el gobierno. Y por eso, permítame que le diga que me dan pena sus intervenciones, pena que hable usted de Valencia, que ponga usted al mismo nivel 220 víctimas con un consejo de administración. Un poco de empatía, señor Tellado, un poco de empatía. Que ignore usted. Señor Pérez, por favor. Continúe. Gracias. Que ignore usted los 14.000 millones de ayudas aprobadas por el Gobierno de España para los afectados por la Dana en Valencia. De verdad, respétense, por favor, respétense. Si lo de Mazón no tiene un pase, si es que ni ustedes creen que este señor debiera continuar en la presidencia de la Comunidad Valenciana, por favor, le ruego que moderen sus intervenciones, porque esa cascada de fango que cada día emiten no es más que tapar la situación económica y social muy positiva que vive España hoy. Gracias. Gracias. Mire, si a Pedro Sánchez se le pasase por la cabeza coger un día de madrugada al Falcón y huir de España, con Begoña Gómez a bordo del Falcón, con el maestro Zagra, con el fiscal general del Estado, con Koldo García, con Ábalos, con el señor Santos Cerdán y con todos los imputados de su gobierno, ¿sabe usted qué pasaría? Que tendría que dejar a la mitad de los imputados en tierra porque no hay espacio en un solo Falcón para tanto corrupto de su gobierno. Gracias, señor presidente. Mire, deberían ser ustedes un poco más cautos con lo que dicen, porque es que solo en la Comunidad de Madrid tienen ustedes docenas de condenados a cientos de años de prisión, de cárcel, en condenas firmes de tribunales. Mire, le voy a decir algo más. Ustedes, la corrupción depende dónde la vivan, porque, fíjese, ustedes la suya, porque ustedes en la corrupción y el Partido Popular en eso es lamentablemente un ejemplo en la democracia en nuestro país, porque ustedes han tenido más casos que nadie, porque han sido ustedes el partido más corrupto de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántas veces tiene que interesarse su número 2 por las obras públicas para que el Gobierno las adjudique? Señor Sánchez, vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando en España. Y mientras tanto, cortinas de humo de su Gobierno, con los trenes, con los apagones y con una corrupción ya generalizada
¿Qué es lo que quiere investigar usted? El televoto de Eurovisión. Mire, señor Sánchez, ya nada va a ocultar la realidad. Y es que el Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos, señor Sánchez. ¿Sabe una cosa? Váyase haciendo a la idea. Todo se sabrá. Por cierto, después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Para lo que hemos quedado, señor Feijóo. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí. En todo caso, señoría, en todo caso, le diré lo siguiente. El mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Gaza. El mundo entero. Y usted hace chistes sobre Franco. Menuda talla política, menuda falta de humanidad. Pues su Consejo de Ministros es el suspense de Hitchcock, con esa bomba debajo de la mesa y estallará. Permítame un consejo. A las bombas se las intenta desactivar, no se les da patadas. Ustedes sabrán lo que están haciendo. Mire, están en un sinvivir. Usted debería prestar un poquito más de atención a Andalucía, aunque no le interese absolutamente nada. Gracias. Para no interesarme Andalucía, ya bien que se han puesto ustedes nerviosos, señor Bendodo. Pero además es que usted es la persona menos adecuada para hablar de la corrupción en su partido. ¿Le ha explicado ya al resto de diputados por qué salió usted de Andalucía y por qué vino usted aquí a Madrid? Todavía no se lo ha contado a sus compañeros. Se lo voy a repasar. Verá, contrataciones irregulares de interinos que no se contrataron por mérito y capacidad, sino por orden de llegada, señor Bendodo, a esa solicitud. La trama por los test COVID. ¿Se acuerda que usted declaró ante los tribunales por eso del maletín de la trama de los test COVID? Ayuda de un alto cargo a empresas en las que participaba el director de Pesca, que dimitió ayer o antes de ayer alegando motivos personales. Tuvieron ustedes también que esa persona sacarla del Gobierno sin que dieran una sola explicación de lo que estaba ocurriendo. ¿La ha explicado a sus compañeros, por tanto, cuál es el ambiente que les rodea, señor Bendodo? Porque lo que está claro, y hoy aquí lo volvemos a ver, al igual que el resto de días, es que no sabemos de qué van a hablar dentro de su cónclave. Probablemente nada que tenga que ver con modelo de país, que no le interesa, porque van a lomo de la mentira, de la difamación y del bulo. Pero lo que sí está claro, señorías, es que están ustedes en un concurso en el que parece que da punto, a ver si la digo más gorda, que mi compañero que anteriormente ha hablado. Por tanto, señor Bendodo, concéntrese, hagan algo útil para la vida de este país. Para eso está la oposición. Mire, le voy a preguntar por tercera vez ya, si alguien de su ministerio se reunió en el Ministerio de Hacienda con el señor Aldama. Ya tiene 2 avisos, no me ha contestado. Al tercer aviso le devuelven el toro al corral y significa que el que calla otorga. Señor Bendodo, antes decía la señora Gamarra que yo me escondía de la sesión de control. Todas sus señorías son absolutamente testigos de que el Partido Popular de promedio me hace en las sesiones de control 4 o 5 preguntas. O sea, que de escondida ninguna. Y usted, señor Bendodo, siempre se lo digo, deje de utilizar ese tono de superioridad moral que tiene en sus intervenciones. No sé muy bien si porque soy mujer, no sé muy bien si porque soy socialista o no sé si porque soy andaluza. O las 3 cosas, mujer, socialista y andaluza. Haga política útil, deje de utilizar ese tono y empiecen a practicar una oposición constructiva con modelo de país. Señor Bendodo. A los españoles no nos salen las cuentas, señor Sánchez. ¿Cree usted que su Gobierno puede hacer lo que quiera con el dinero de los españoles? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, señoría, España sufre muchísimas desigualdades. Por ejemplo, en la accesibilidad a la vivienda, pero también en los recortes que se sufrieron durante la época de la crisis financiera y la respuesta neoliberal, efectivamente, al estado del bienestar. Por ejemplo, usted siendo presidente de la Xunta de Galicia,
o lo que están haciendo muchas comunidades autónomas gobernadas por ustedes sin aplicar la ley de vivienda para resolver uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es el acceso a la vivienda. Ustedes inventan diariamente, se lo dije durante la pasada semana, señoría, todos los días una crisis. Misma estrategia durante 7 años, mismo resultado. Ustedes en la oposición con la casquería y este Gobierno haciendo avanzar a España. Le diré una cosa, señoría. Esta misma semana la Comisión Europea ha elevado a 2,6% la previsión de crecimiento económico para España en el año 2025 y al 2% en el año 2026. El IBEX está por encima de los 14.000 puntos, es decir, la primera vez en 17 años que sucede eso. Y la propia OCDE hace pocos días ha dicho que la renta real de las familias españolas son las que más han subido durante el año pasado, la segunda de las economías más desarrolladas del mundo. Con lo cual, señoría, lo que le quiero decir con esto es que España efectivamente avanza. El Gobierno lo que quiere es hacer avanzar a España y lo hace precisamente sin su permiso y sin su apoyo. Hace 2 semanas, en este Congreso, se convalidó un Real Decreto Ley para defender, frente a los aranceles de Trump, al sector de la agricultura, al sector primario, al sector pesquero, al sector industrial, al sector del comercio en nuestro país. Hubo 9 grupos parlamentarios, 9 que votaron a favor. 1 se abstuvo y hubo 2 que votaron en contra. La ultraderecha y ustedes, siempre en contra de España.